Buenos días, compañeros. Nosotros somos el equipo 2, conformado por Domínguez Fernández, Jordi Giovanni, Esquivel Zúñiga Juan Antonio, García Martínez Pilar, García Ramos Edgar Damián, González Maya Emilio y yo, Esteves Hernández Daniel, y nosotros les vamos a hablar sobre la filosofía contemporánea. Para empezar, les vamos a dar una breve introducción sobre qué es la filosofía. La filosofía es el estudio de una variedad de problemas fundamentales acerca de cuestiones como la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral, la belleza, la mente y el lenguaje. Se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y la religión por su énfasis en los argumentos racionales sobre los argumentos de autoridad, y de la ciencia porque generalmente realiza sus investigaciones de una manera no empírica, ya sea mediante el análisis conceptual, experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos. La filosofía se divide en dos: la filosofía occidental y la filosofía oriental. Cada una de ellas tiene subdivisiones. La filosofía occidental se divide en antigua, medieval, renacentista, moderna y contemporánea. La filosofía oriental se divide en persa, islámica, india, china, japonesa, coreana y budista. En este caso estudiaremos la filosofía contemporánea. Buenos días, compañeros, yo les voy a hablar acerca de la filosofía contemporánea. La filosofía contemporánea es aquella que abarca las corrientes filosóficas surgidas entre el siglo XIX e inicios del siglo XX hasta la actualidad. Estas corrientes se caracterizan por la búsqueda de respuestas a una serie de inquietudes sociales, políticas y económicas. Han surgido en medio de importantes acontecimientos históricos y sus consecuencias sociales, entre las que se pueden mencionar dos guerras mundiales. Algunos de sus predecesores de la filosofía moderna son Immanuel Kant con el idealismo alemán, Auguste Comte con el positivismo, Karl Marx y Friedrich Engels con el materialismo dialéctico. Las características de la filosofía contemporánea. Una de ellas es la gran diversidad de corrientes. Esto da paso a la aceleración de la actividad filosófica y la creación de estas, a medida que avanza el siglo XX hasta la actualidad. La crisis de la razón se caracteriza porque una idea más consolidada de que la razón ya no es soberana, porque no puede resolver las grandes inquietudes humanas. Otra de sus características es que busca responder diversos cuestionamientos sobre temas sociales y las acciones que nos llevarán a alcanzar el bien común como seres humanos. A partir de la filosofía contemporánea se dividen dos ramas principales de esta, que es la filosofía analítica y la filosofía continental, las cuales se explicarán a continuación. Buenos días, compañeros y maestra. Yo soy Damián García y junto con mi compañera Pilar estaremos hablando sobre lo que es la filosofía analítica. Bueno, primero que nada vamos a definir lo que es la filosofía analítica. La filosofía analítica fue un programa filosófico datado de entre 1900 y 1960. Este pudo ser fechado gracias al trabajo de los filósofos ingleses Bernard Russell y J.A. Moore. Su trabajo se alejó ya bastante del hegelianismo, una corriente filosófica anterior, para pasar a un análisis más conceptual. Su trabajo trajo como resultados desarrollos muy grandes de la lógica en la forma de pensamiento. Ahora vamos a hablar sobre los orígenes y antecedentes de esta filosofía. En un principio, Bernard Russell, junto con Alfred North Whitehead, se basaron en el trabajo de Gottlob Frege, el cálculo de predicados, el cual estableció la lógica moderna a través del cálculo de proposiciones. Con esto se pudieron analizar de manera lógica un gran número de oraciones de filosofías pasadas, concluyendo así que las matemáticas son reducibles a principios lógicos fundamentales. Ahora hablaré sobre el tema del lenguaje ideal. Durante 1910 y 1930, todos los filósofos analíticos se centraron en crear un lenguaje ideal para el análisis filosófico, que estuviera libre de ambigüedades del idioma ordinario filosófico. Entre ellos estaba Ludwig Wittgenstein, el cual, de una manera un tanto críptica, pudo argumentar que el mundo es la totalidad de hechos y los hechos pueden ser expresados en el lenguaje de lógica de predicados, de primer orden. Al finalizar la búsqueda del lenguaje ideal, se pudo concluir que el lenguaje es una figura que puede ser construida expresando hechos atómicos en proposiciones atómicas, haciendo uso de operadores lógicos. Finalmente voy a hablar sobre el positivismo lógico. Durante la década de 1920 y 1940, se empezaron a tomar
muy en serio la filosofía analítica en dos grupos de pensadores, uno en Viena y uno en Berlín, los cuales a su vez crearon los círculos de Viena y el círculo de Berlín. Estos tenían pensamientos muy parecidos entre sí. Por ejemplo, pensaban que la filosofía analítica usaba herramientas lógicas para expresar empíricamente el conocimiento que se tiene sobre el mundo. También se pensaba que las acerbaciones de la ética, la estética y la teología serían, de acuerdo a esto, pseudoafirmaciones. No son ni verdaderas ni falsas, y la mayoría de pensamientos serían sin sentidos, carentes de significado. Para, para estos círculos, cualquier cosa era un sinsentido. Analítica contemporánea. Los filósofos contemporáneos se denominaban a sí mismos como analíticos. Estos tenían intereses, presunciones y métodos divergentes, y en ocasiones han rechazado las premisas fundamentales que definieron al movimiento en 1960. En algunos campos activos que se dividió fue la filosofía de la mente y ciencias cognitivas. Durante la primera mitad del siglo XX se dividió en el conductismo, que fue la teoría que prevaleció. Posteriormente, en los años 50, viene la teoría del fisicalismo, en los años 60 el funcionalismo y por último el dualismo. Posteriormente viene la ética. La ética se divide en tres escuelas: el utilitarismo, la ética de las virtudes y el kantismo. Este también se preocupó por el medio ambiente, los derechos de los animales y los grandes retos a través de la bioética. Posteriormente viene lo que es la filosofía de la religión, en la cual se rechazó el tema. La filosofía política, en la que John Rawls fue el principal aportador a este campo, con su libro Una teoría de la justicia, que produjo una defensa sofisticada y refinadamente argumentada del liberalismo en la política por la vía contractualista. Y el último campo, que es el comunitarismo, donde el individuo puede verse autónomo de la comunidad en la que vive y crece. Hola, mi nombre es Jordi Giovanni Domínguez Fernández y hoy les hablaré sobre la historia de la filosofía continental. Filosofía continental. Historia. Se suele pensar que la historia de la filosofía continental comienza con el idealismo alemán, liderados por figuras como Fichte, Schelling y más tarde Hegel. El idealismo alemán se desarrolló a partir del trabajo de Kant en las décadas de 1780 y 1790 y estuvo estrechamente relacionado con el romanticismo y la política revolucionaria de la Ilustración. Como las raíces institucionales de la filosofía continental, en muchos casos descienden directamente de las de la fenomenología, Edmund Husserl siempre ha sido una figura canónica de la filosofía continental. No obstante, Husserl también es un tema de estudio respetado en la tradición analítica. Desarrollos angloamericanos recientes. Desde principios del siglo XX hasta la década de 1960, los filósofos continentales solo fueron discutidos intermitentemente en las universidades británicas y estadounidenses, a pesar de la afluencia de los filósofos continentales, particularmente estudiantes judíos alemanes, a los Estados Unidos a causa de la persecución de los judíos y más tarde a la Segunda Guerra Mundial. La filosofía continental ocupa un lugar destacado en varios departamentos de filosofía británica e irlandesa, por ejemplo en la Universidad de Essex, Warwick, Sussex, Dundee, Aberdeen, Centro del Pensamiento Moderno, etc. Bueno, yo les voy a hablar sobre algunas características de la filosofía continental. Bueno, una sería que los filósofos continentales generalmente rechazan la opinión de que las ciencias naturales son la única o la forma más precisa de comprender los fenómenos naturales. Otra de estas características sería que la filosofía continental suele considerar condiciones de experiencia como posibles variables determinadas por diversos factores como el contexto, el espacio, el tiempo, el idioma, cultura o la historia.
Así, la filosofía continental tiende hacia el historicismo. Otra característica de la filosofía continental sería que típicamente sostiene que la acción humana puede cambiar en estas condiciones de posible experiencia, así que los filósofos continentales tienden a tener un gran interés en la unidad de la teoría y de la práctica. Y otro rasgo característico de la filosofía continental, es que mantiene un énfasis en la metafilosofía. Y eso sería todo.